sobre la sangre de Jesús, la fe en su sangre, el nuevo pacto y su secuencia celestial se titula. Aquí lo podemos ver. Acá está el cuadro que quiero explicar. Por su sangre habla del pacto inaugurado en la cruz. El nuevo pacto permite el perdón de los pecados. La resurrección de Jesús, el Cristo, constituye a Jesús como el sumo sacerdote de este nuevo pacto, lo que implica una ascensión a los cielos para llevar a cabo la purificación celestial y de nuestras conciencias, según Hebreos 9:14. El Mercy-Seat celestial, es decir, el propiciatorio, es Cristo mismo, el Cristo hecho hombre en cuerpo glorificado, es el mediador y lugar de encuentro con Dios. Y finalmente, todo esto es nuestra fe en su sangre, la fe en su sangre. Ahora, utilicé esto, la fe en su sangre, para realizar un cuadernillo en la inteligencia artificial que se llama Notebook LM. El asunto es que aprieto en esta sección y voy a esta página, notebooklm, google.com, entro, crea un nuevo cuadernillo, selecciono la fuente. Yo quiero hacerlo a través del enlace del blog, a ver si nos permite llevarlo a cabo. Así copio el blog en cuestión. Y fíjense, no me permite finalmente hacerlo a través del blog. Así que lo que voy a hacer es al método antiguo. ¿Cuál es ese? Vamos a entrar al blog nuevamente. Y vamos a ver cómo se ve. Aquí está el blog. Aquí está el escrito. Voy a seleccionar todo el escrito. Vamos a copiarlo y vamos a ir a nuestro blog. A ver si nos permite trabajar, crear un nuevo cuaderno, pegar en esta ocasión, texto copiado, texto pegado, insertarlo. Y así está trabajando Notebook LM y hace un resumen, si es que se dan cuenta, del artículo. Este ensayo examina la doctrina del nuevo pacto establecida por la sangre de Cristo, considerándolo un pilar fundamental de la fe cristiana. Se explica que este pacto, similar a como se inauguró el antiguo pacto con sacrificios, fue necesario debido a la inconstante infidelidad de Israel al pacto anterior. La obra detalla una secuencia teológica crucial, desde el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz hasta su entronización celestial, la cual le permite actuar como sumo sacerdote y purificar las conciencias. Finalmente se argumenta que la fe en la sangre de Cristo representa el acceso permanente al trono de Dios, siendo Cristo mismo el cumplimiento del propiciatorio divino y el único mediador entre Dios y la humanidad. Una verdad que valida todas las referencias a la sangre de Jesús en el Nuevo Testamento como la base de este pacto eterno. Bueno, esto es lo que me permite un pequeño resumen, pero a la vez yo le puedo solicitar al Notebook LM generar un resumen de audio. Pero fíjense, algo, mientras está trabajando en este resumen de audio, algo que es muy interesante. Me permite hacer ciertas tareas como una guía de estudio respecto al tema que estoy tratando, en este caso la fe en su sangre. Si se dan cuenta ahí, generando, basado en una fuente, generando una guía de estudio. A ver, vamos a ver si nos permite abrirla. Todavía no está lista. Ahora la vamos a abrir. Y fíjense, guía de estudio, la fe en su sangre, que está en esta sección. Y vamos a ampliarlo para poder verlo de mejor manera, lo que esta inteligencia artificial nos entregó. Fíjense, guía de estudio, la fe en su sangre, el nuevo pacto celestial. Según el texto, ¿cuál es el fundamento más profundo de la fe cristiana? La resurrección de Jesús,
la doctrina del nuevo pacto en la sangre de Cristo, la ascensión de Jesús al cielo, la purificación de nuestras conciencias. Aquí hay una serie de preguntas de opción múltiples. En este caso fueron, creo, 10 preguntas de respuestas cortas, 2 o 3 oraciones. Explique la importancia de la declaración de Jesús. Esta es la copa del nuevo pacto en el contexto del documento. Preguntas en formato de ensayo o glosario de términos, nuevo pacto. Y acá es muy importante esto lo que nos arroja esta inteligencia artificial. Nuevo pacto, el acuerdo divino establecido por Dios con la humanidad a través de Jesucristo, sellado con su sangre, que reemplaza el antiguo pacto, se caracteriza por el perdón total de los pecados, la ley escrita en el corazón y una relación interior y permanente con Dios. Antiguo pacto, el pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí a través de Moisés, inaugurado con sacrificios de paz y el derramamiento de sangre. Estaba basado en la ley y fue quebrantado por la infidelidad del pueblo. Sacrificio de pacto, y paréntesis, sacrificio de paz, un tipo de sacrificio descrito en el Antiguo Testamento utilizado para inaugurar pactos. Implicaba el ofrecimiento de un animal puro y la participación en una comida de comunión que unía a Dios, al sacerdote y al pueblo. Sangre derramada de Cristo en el contexto del nuevo pacto no se refiere solo al acto físico, sino al significado teológico de la muerte de Jesús, como el medio por el cual el nuevo pacto fue solemnemente inaugurado y sellado. Es la base de toda la secuencia celestial. La serie interconectada de eventos teológicos: sangre derramada, resurrección, ascensión, purificación, entronización, que se suceden desde la cruz hasta el trono celestial, todos habilitados por su sangre, en virtud del pacto sellado en ella. Sumo sacerdote, el oficio de Cristo en el nuevo pacto, que trasciende el sacerdocio levítico. Jesús es constituido sumo sacerdote no por linaje, sino por el poder de su vida resucitada y según el orden de Melquisedec, con un ministerio celestial. Orden de Melquisedec, una orden sacerdotal superior al levítico, profetizado en el Antiguo Testamento y cumplido en Cristo, significa un sacerdocio eterno y universal, no limitado por la descendencia carnal. Lugar santísimo celestial, el verdadero lugar santísimo en el cielo, al que Cristo asciende, no hecho de manos humanas, en el santuario es el santuario donde Cristo se presenta ante Dios como sumo sacerdote. Purificación celestial y de las conciencias, el ministerio de Cristo en el cielo, por el cual, en virtud de su sangre, es decir, el pacto, limpian las realidades celestiales y las conciencias de los creyentes de las obras muertas, habilitando el servicio al Dios vivo. Entronización, el acto final de la secuencia celestial donde Cristo, habiendo ofrecido su sacrificio y purificado, se sienta a la diestra de Dios, indicando la aceptación completa y definitiva de su obra y su posición como mediador. Propiciación, hilasterión, mercy seat en inglés, término bíblico que en el Antiguo Testamento se refiere a la tapa del arca del pacto, el propiciatorio, el lugar donde Dios se encontraba con el hombre. En el Nuevo Testamento, Romanos 3:25 lo aplica a Cristo, quien es el verdadero lugar de encuentro entre Dios y la humanidad, el trono de gracia celestial. Fe en su sangre, confianza en que todo el camino de redención y acceso a Dios ha sido recorrido y consumado por Cristo a través del pacto sellado en su sangre, y que en él el creyente tiene acceso permanente, seguro, al trono de Dios. Clave de respuesta, bueno, acá la inteligencia artificial te entrega las respuestas a las preguntas previas. Y si se dan cuenta, acá, en base al documento pegado, copiado, que lo tuve que hacer aquí abajo, ¿ya? Bienvenidos, hoy vamos a meternos a fondo con unos extractos de Fe en su sangre, el nuevo pacto. Un tema clave, ¿verdad? La secuencia teológica que arranca con la sangre de Cristo. Exacto, y el nuevo pacto. No es solo un hecho histórico y ya, es como una cadena de efectos en el cielo. Tal cual. Nuestro objetivo hoy es desenredar esa cadena, ¿no?
desde la cruz hasta el trono. Entender qué es eso de tener fe en su sangre. Hmm, A ver, para empezar a desglosar, el punto de partida es la última cena, ¿cierto? cierto. Lucas, Mateo, ahí Jesús dice clarito, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, lo define como un sacrificio que sella un pacto, parecido a lo de Moisés en Éxodo. Sí, pero distinto. Este era necesario porque el antiguo pacto. Si se dan cuenta, en ese resumen de audio, dos locutores están conversando acerca del texto, pero además la inteligencia artificial te entrega esto es genial, un mapa conceptual. En ese mapa conceptual te permite ver los puntos principales como si fueran ramas de un árbol. A ver, veamos. Y acá está. Este es nuestro mapa conceptual. Fe en su sangre, el nuevo pacto, la sangre derramada y el pacto inaugurado, la secuencia celestial de la cruz al trono, la entrega y entronización, sumo sacerdote eterno, la fe en su sangre y el lugar de encuentro, el mercy seat, en inglés mercy seat es el propiciatorio, recapitulación, significado de la sangre de Jesús y glosario de términos. Si vemos la secuencia celestial, aparecerá una nueva nota explicando qué es lo que el autor de este ensayo quiso decir acerca de la secuencia celestial. Entonces, acá está, la secuencia celestial de la cruz al trono es un concepto central dentro de la doctrina de la fe en su sangre, el nuevo pacto celestial. Esta secuencia describe una cadena sistemática de eventos teológicos interconectados que se suceden desde el sacrificio de Cristo en la cruz hasta su entronización celestial y que son posibles gracias al pacto sellado en su sangre. Para entender esta secuencia es fundamental comprender el contexto del nuevo pacto. Necesidad del nuevo pacto, bueno, acá lo está hablando, necesidad del nuevo pacto, a ver si nos permite bajar, inauguración del nuevo pacto. Acá dice por qué fue necesario el nuevo pacto, ya, porque básicamente Israel quebró y fue desechado por Dios, inauguración del nuevo pacto, y este marco de secuencia celestial detalla cómo la obra de Cristo fundamentada en su sangre se despliega. Primera ficha, la sangre derramada, es el punto de partida de esta secuencia. El sacrificio de Cristo en la cruz inaugura el nuevo pacto. Segunda ficha, la resurrección y el nuevo sacerdocio. Tercera ficha, la ascensión y la entrada al lugar santísimo. Cuarta ficha, la purificación de lo celestial y de las conciencias. Quinta ficha, la entrega y entronización del sumo sacerdote eterno. El clímax de esta secuencia es que Dios, a través de la sangre de Cristo, ha establecido un lugar de encuentro permanente entre Él y la humanidad, el mercy seat celestial. Romanos 3:25 declara que Cristo es nuestro propiciatorio, debió haberse traducido, nuestro hilasterión, un término en el Antiguo Testamento que se refería a la tapa del arca del pacto donde Dios se encontraba con el hombre. Pablo enseña que Cristo es ahora el verdadero lugar de encuentro entre Dios y el hombre, no la cruz, sino el trono de gracia en el cielo, donde está el verdadero lugar santísimo. Tener fe en su sangre significa confiar en que todo este camino de redención ha sido recorrido y consumado por Cristo. Implica creer que Cristo, entronizado en el cielo, el creyente tiene acceso permanente y seguro al trono de Dios sin necesidad de una mediación física ni un templo terrenal. Cristo glorificado es el único y perfecto mediador entre Dios y los hombres, según 1 Timoteo 2:5. Ahora, ¿qué otras cosas más se pueden hacer? Bueno, habla aquí de guía de estudios, documentos de resumen, preguntas frecuentes. Veamos la cronología. También se puede hacer una nota respecto a la cronología que está presente. A ver, vamos a ver. Aquí tienes la cronología. Línea del tiempo. Acá me va a hablar de, fíjate, la línea del tiempo. A ver si lo puedo abrir más acá. El contexto del pacto, antiguo pacto, y su necesidad de un nuevo. La inauguración del antiguo pacto, quebrantamiento del antiguo pacto, anuncio profético del nuevo pacto,
Y fíjense cómo está haciendo el análisis cronológico de los eventos relatados en el escrito original y te da una idea mejor de lo que quiere decir el autor. Entonces, el contexto del pacto del antiguo y su necesidad de un nuevo, quebrantamiento del antiguo pacto, anuncio profético del nuevo pacto, la secuencia celestial. ¿Cuál es la secuencia celestial? La que se inaugura del nuevo pacto con la sangre derramada, como dice acá, de Cristo y el nuevo pacto. Y este es el fundamento de la redención. La sangre derramada de Cristo en la cruz inaugura el nuevo pacto, haciendo posible la redención y el perdón de pecados. Es el punto de partida esencial, sin el cual las acciones subsiguientes no serían posibles. Y aquí relatan la metáfora de las fichas, la resurrección, la ascensión, la entrada al lugar santísimo, la purificación celestial y de nuestras conciencias, la entronización, Cristo como el propiciatorio celestial, y la asterión es la palabra griega que aparece en Romanos 3:25. Cristo es presentado como el propiciatorio, debiera haber sido la traducción, y la asterión es el griego mercy seat. Alguna versión inglesa lo traduce de esa manera. El verdadero lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Acceso para el creyente por la fe. Elenco de personajes principales: Dios, Jehová, Yahvé, la deidad suprema, quien establece y anula pactos. Él es quien hizo el antiguo pacto con Israel, lo encontró quebrantado por la infidelidad del pueblo y en su misericordia anunció y estableció el nuevo pacto a través de Jesucristo. Se presenta como un esposo para Israel y el Padre de Jesús. Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el protagonista central del nuevo pacto. Su muerte en la cruz derrama la sangre que sella el nuevo pacto. Es resucitado, constituido sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, asciende al cielo para ministrar en el lugar santísimo celestial, purifica las realidades celestiales y las conciencias y es entronizado a la diestra de Dios como el mediador y el propiciatorio definitivo. Moisés, figura clave del Antiguo Testamento, fue el mediador a través de quien Dios estableció el antiguo pacto en el monte Sinaí, utilizando sacrificios de paz y el derramamiento de sangre para inaugurarlo. Israel, casa de Israel y casa de Judá, el pueblo elegido por Dios con quien se estableció el antiguo pacto. Sin embargo, se le acusa de haber quebrantado e invalidado este pacto reiteradamente por su infidelidad al volverse a dioses ajenos y cometer iniquidades. Son los destinatarios iniciales del nuevo pacto profetizado. Adán, mencionado en Oseas 6:7, en este artículo, como un ejemplo de alguien que quebrantó el pacto, sirviendo como analogía para la infidelidad de Israel. Jeremías, profeta del Antiguo Testamento, quien fue el instrumento de Dios para anunciar la venida de un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, caracterizado por el perdón total de pecados y una transformación interior. Pablo, apóstol del nuevo pacto del Nuevo Testamento, citado a través de Romanos 3:25, donde él afirma que Dios puso a Cristo como y la asterión propiciatorio por medio de la fe en su sangre, conectando así a Cristo con el mercy seat celestial. Aarón, bueno, y así continúa. Esto es alguna de las pequeñas cosas que te permite hacer esta inteligencia artificial. Por lo demás, les quiero enseñar cómo he estado estudiando las escrituras y cómo también he aprendido acerca de aplicar la inteligencia artificial para conocer más de nuestro Dios. Un abrazo, hermanos.